Cuba abre sus puertas a la inversión extranjera. Hoy, en medio de una sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne en La Habana para aprobar la que sería la nueva ley de inversión extranjera, considerada en la isla como uno de los pilares del régimen de Raúl Castro para reformar la economía de la nación. De acuerdo con diarios oficiales cubanos, la normativa promete a los empresarios interesados bajos impuestos, plena protección y seguridad jurídica. Aunque el régimen asegura que la iniciativa busca impulsar el desarrollo de Cuba, analistas afirman que la urgencia se debe a la crisis que atraviesa Venezuela, que es el principal socio comercial y político de los hermanos Castro. Más de medio siglo después del triunfo de la Revolución Cubana y de que la nación se convirtiera en un estado socialista dirigido por Fidel Castro, Cuba mueve sus fichas para intentar salir del aislamiento. Hoy, en medio de una sesión especial, la Asamblea Nacional del Poder Popular da luz verde a una nueva ley de inversión extranjera, considerada como uno de los mayores esfuerzos del régimen de los hermanos Castro para reformar la economía del país. Aunque de la normativa se sabe poco, diarios oficialistas cubanos aseguran que son varios los atractivos que ofrecen a los empresarios foráneos. Entre ellos la participación extranjera en todos los sectores de la economía, con excepción de la salud y la educación, y no necesariamente a través de sociedades con el Estado. El diario Juventud Rebelde afirma que la mayoría de las compañías solo pagarían un impuesto del 15% sobre las ganancias, es decir, la mitad de lo que se paga en la actualidad. Pero además estarían exentas de pagarlo durante los primeros 8 años de operación. Aparentemente, los inversionistas tampoco pagarían impuestos sobre ingresos personales y se admitirían capitales incluso de cubanos en exilio. Sin embargo, uno de los temas álgidos de la iniciativa y que ha sido punto de polémica es que aún impide a las futuras empresas la contratación directa de empleados. Los trabajadores cubanos y extranjeros residentes permanentes deben ser contratados por medio de entidades empleadoras que cobran al extranjero en divisas y pagan al empleado en moneda nacional. Se cree que los impuestos podrían llegar hasta el 50%. Debido a que Cuba se ha caracterizado por no ser una plaza sencilla para que un empresario extranjero gane dinero, el borrador de la normativa promete plena protección y seguridad jurídica. Sostiene que las inversiones no podrán ser expropiadas salvo motivos de utilidad pública o interés social. Aunque la nueva ley de inversión extranjera es vendida por Raúl Castro como un pilar más de sus esfuerzos para incentivar el desarrollo del país, analistas y opositores al régimen afirman que la urgencia por sacar adelante el nuevo marco legal se debe a la situación política y económica de Venezuela, nación que en el momento es el mayor socio comercial y político del castrismo. La ley también deberá enfrentarse al embargo que mantiene Estados Unidos sobre la isla, que prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con Cuba. Medios oficiales cubanos han dejado claro por medio de sus titulares que la nueva normativa no significará la venta del país ni un retroceso al pasado. 9 de la mañana, 36 minutos en la costa este de los Estados Unidos. A esta hora establecemos contacto directo en Miami con Alfredo Cepero, el secretario general del Partido Nacionalista Democrático de Cuba en Miami. Señor Cepero, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo. Buenos días, Ronald, a ti y a Daniela. Una cosita antes de sí, señor, claro. La pregunta. Quisiera rendirle testimonio a la heroica, digna y valiente labor de NTN 24 en la cobertura de los acontecimientos tan trascendentales en Venezuela. Así es. Usted es un crédito al periodismo mundial. Muchísimas gracias y continuaremos informando sobre la crítica situación que vive Venezuela. Comienzo preguntándole, frente a este tema de la ley de inversión extranjera, ¿qué significa para Cuba? ¿Se puede ver con buenos o malos ojos lo que va a pasar en la isla? Depende con los ojos que veamos las cosas. Quienes hemos seguido la trayectoria de este régimen por tanto tiempo, sabemos que este no es nada más que, no es ley de inversión extranjera, es, diríamos, una nueva ley del engaño extranjero. Ellos lo han intentado muchas veces, principalmente, como tú sabes, Ronald, durante 1989, al caer el Imperio Soviético, el muro de Berlín, y no les dio resultado. En ese momento tuvieron lo que se llamó el periodo especial, en que hubo una gran escasez. Les llegó la bendición del hijo inesperado de Hugo Chávez, que decidió pagar con petróleo venezolano
la mística que todavía le quedaba al régimen de Cuba y tratar de convertirse en el heredero del régimen a nivel continental. Pero no creo que en este momento ellos vayan a lograr mucho éxito porque está en contra de la naturaleza intrínseca del sistema, intrínseca. Ellos están conscientes de que un ciudadano alimentado no tiene que hacer colas para comer y tiene tiempo para protestar. Luego es una cuerda floja que ellos siguen. De un lado, la necesidad de desarrollo económico, del otro, el peligro de una ciudadanía con poder. Yo diría que el inversionista extranjero que cometa la locura, y el hombre es el único animal, como dice el refrán, que tropieza 2 veces con la misma piedra, creo que el ciudadano extranjero, el inversionista extranjero que invierta allí, debe tener bien presente, muy bien presente, la fábula de la ranita y el alacrán en una inundación. La ranita el alacrán le dice, pásame al otro lado. Lo va pasando y en medio del torrente de agua, el alacrán mata a la ranita. La ranita le pregunta, ¿por qué haces eso? Respuesta del alacrán, es mi naturaleza. Los dos sucumbieron. Ellos no pueden cambiar. Y ahora es cuestión de tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero allí no hay régimen, no hay funcionarios, no hay líderes. Ellos no han permitido una segunda fuerza de dirigentes, y aquello tiene un límite. El día que Venezuela caiga, y yo tengo la impresión, aunque los vaticinios son peligrosos en política, que Venezuela es irreversible. Aquellos jóvenes ya no quieren negociar. Le están diciendo al gobierno de Maduro y Cabello, tienen que irse. Así precisamente, señor Cepero, precisamente, ¿cree que esta apertura económica de Cuba o posible apertura económica se deba precisamente a la crisis que atraviesa Venezuela? ¿Y qué países cree que se atreverían a invertir en Cuba, tomando en cuenta también el embargo que mantiene Estados Unidos? Estados Unidos ya no asusta a nadie, Daniela. Tú y yo sabemos, porque tú sigues las noticias internacionales, que en los últimos 5 años los Estados Unidos ha caído en prestigio. A los Estados Unidos ya sus enemigos no lo temen y sus amigos no confían en ellos. Luego, los gobiernos que actúen en concordancia con los Castro para mantenerlo en el poder no están retando a Estados Unidos, lo ignoran. ¿Quiénes pueden hacerlo? Ustedes saben muy bien la inversión multimillonaria de Brasil en el Mariel, porque sin duda el padre de todos estos izquierdistas totalitarios fue Lula da Silva, el hombre que más daño le ha hecho al continente, y su alumna es Dilma Rousseff. Esa es una gente que obviamente va a invertir. De los demás países, los españoles, sin duda, porque los españoles no se resignan a haber perdido su colonia cubana, y el odio antiamericano es muy grande, y el odio al cubano independiente es grande. Es increíble, pero los empresarios españoles van a seguir invirtiendo y los van a seguir engañando, como está documentado en todas las quejas que se han presentado, porque el gobierno de Cuba, ese papel donde está inscrita la ley de la inversión extranjera o del engaño extranjero, es papel mojado. Cuando han creído los regímenes totalitarios en sus promesas, desde Mussolini hasta Hitler, y ellos son iguales. Así es Alfredo Cepero, secretario general del Partido Nacionalista Democrático de Cuba en Miami. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo. Muy amable por su tiempo, señor Cepero. Gracias a ti, Ronald y Daniela. Muy amable.